Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Estamos aquí nuevamente en Boquerón. Mi nombre es José García. Boquerón es un espacio de jóvenes autoconvocados que vienen a discutir los temas nacionales que atingen al interés colectivo. Aquí tenemos un gusto de estar con un maestro y con un gran intelectual catarista, hermano Carlos Macusaya. ¿Cómo estás? Hola José, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que siguen este espacio alternativo para poder dialogar. Nuevamente, gracias, muy gustoso de estar acá. Nosotros más bien encantados, hermano. Aquí estamos un poco para discutir quizás algunos puntos fundamentales para entender esta coyuntura tan complicada que estamos viendo en los últimos meses y ahora lo que se viene de la elección nacional. Eh, Hermano Carlos, ¿qué ha cambiado en este país en estos últimos 20 años? ¿Sientes que ha cambiado? Para empezar, yo diría que es una pregunta importante porque se asume desde varios sectores opositores a lo que ha representado el MAS, que no cambió nada, o al revés, el país está peor que antes. Yo suelo comentar de manera burlona que, por ejemplo, hay una idealización en la que, desde el discurso indianista, antes de la llegada de los españoles, vivíamos en un paraíso. Digamos, puede decir, es una idealización desde los sectores indígenas, pero por decirlo así en el lenguaje indianista, también hay una idealización desde los sectores K, ¿no? Claro. Antes de la llegada del indio Evo Morales al poder, vivíamos en un paraíso terrenal y todo era mejor, vivíamos en armonía, no había el racismo, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena preguntarse qué ha cambiado el país para salir de esa óptica que van planteando distintos sectores que se han opuesto al gobierno del MAS, a que sectores populares tengan protagonismo político, etcétera, etcétera. Vale la pena esa pregunta. Yo te lo voy a poner, yo suelo poner este ejemplo, un par de ejemplos. Uno, escuchar, esto lo escuché un par de veces, ¿no? Que un papá diga, una persona, un amigo diga, mi abuelo tomaba con alcohol, mi papá con cerveza, yo tomo con whisky. ¿Qué te muestra eso? Que ha cambiado la capacidad. Hay otra mayor, digamos, presencia en distintos rubros de trabajo, capacidad de ganar dinero y por lo tanto su consumo, en este caso, con bebidas alcohólicas, que uno lo pueda tomar bien, mal, vaya, no lo quiero ver moralmente, tómenlo como quieran, pero te muestra que ha cambiado. Eso es un aspecto. Otro aspecto, ¿no? Tú puedes ver, yo suelo poner esto como ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un trabajo para el Centro de Investigaciones Sociales sobre los albañiles. Ya. Y, por ejemplo, referencias sobre el Alto, antes del 2000, 2003, en imágenes y demás, en algún texto que destaca que la característica de las construcciones en el Alto es el adobe. Y tú no veías el Alto en esos años y era el color adobe. Y hay algunas fachadas en ladrillo. Hoy tú te vas al Alto, las fachadas son el ladrillo, el color ladrillo es el que predomina, lo que te muestra que la gente ha tenido mayores ingresos económicos. ¿Dónde los ha invertido? Los ha invertido en la construcción, pero también en ese panorama de el color ladrillo relucen algunas construcciones para algunos extravagantes, o como quieran llamar, los cholets. La gente tiene una capacidad económica fuerte, ha cambiado su condición económica. Eso también se puede ver generacionalmente, en que en muchos casos el abuelo, el papá venían del área rural. Los hijos se han trasladado al área urbana, o han nacido en el área urbana, se han profesionalizado, y ese es otro cambio. En relación, generacionalmente, si uno lo ve, hay cambios en la formación académica. Eso son cambios sociales que se traducen también en reacciones. Porque si tú tienes, digamos, una persona que tiene un padre que fue albañil, que cultivó la tierra, y ahora el hijo se ha profesionalizado, está en distintos espacios laborales, lo que está sucediendo es que en esos espacios laborales se está compitiendo con las personas que antes tradicionalmente estaban en esos clases laborales. Y en ese sentido, las personas que ven que su espacio laboral ha sido invadido por personas que antes consideraba solo eran aptas para hacer el trabajo de jardinería, de albañilería, y ese cambio social que ha generado reacciones así. Porque has roto, por decir, ciertas jerarquías sociales en los ámbitos laborales y ante ello la gente ha reaccionado. Por eso la frase hay que poner estos indios de mierda en su lugar tiene sentido, en la idea de que están invadiendo un lugar que no les correspondería y tendrían que irse a otro lugar. Yo creo que esos son cambios generales que hemos ido viviendo en este último tiempo y que podrían ayudarnos a entender qué ha pasado en el país. Claro, me parece potente y ahí enganchando quizá un poco lo que decía él, se cumplió la frase de por qué en su momento el Malcu levantó las armas, que era para que mi hija no sea tu empleada, Sí. y ahora esa hija puede ir a estudiar a la universidad, y eso es lo que tal vez genera tanta bronca a esos sectores que no,
aún fueron ganando más, en realidad, ahora lo que tienen es que a que solían pisarle la cabeza ya es su colega de profesión y eso les genera una bronca interna en su colonialidad. Totalmente. Eso no es que empieza, digamos, ya hay datos de ya profesionalización indígena, pero es incipiente. No Claro. tiene un volumen a finales de los 60. De Roberto Choque Canqui, por ejemplo, Claro. es uno de los primeros aymaras que ingresa a la carrera de historia finales de los 60. Sí. ¿No? Y una de las anécdotas que solían contar, yo lo hablé con otro compañero que fue Roberto, de origen indígena, que decía que en los cursos ellos eran como la única mancha morena, la mayoría de piel clara. Y yo suelo decir también, a modo de contraste, cuando yo ingresé a la universidad era al revés. Ver gente de piel clara eran las manchas, el mar era gente morena. Entonces, ha habido un cambio que en los últimos 20 años ha tomado un cuerpo. No solo como ya presencia social, en espacios laborales también ha tomado cuerpo político. Yo creo que ahí, en Felipe, yo lo relacionaría con esa idea también que Felipe Quispe decía, vamos a hablar de presidente a presidente. Que es una situación que puede ser de tú a tú. Yo no soy un ciudadano de segunda, ahora vamos a hablar de tú a tú. Eso sí, yo creo que ha tomado cuerpo mucho en estos últimos años. Otro ejemplo que te puedo dar, hace 20, 30 años, yo veía niño a la gente caminar, por alguna razón yo tenía que acompañar a mi papá en algún trámite. Tú veías a la gente de origen aymara, cuando estaba con gente de otro origen, a echar la cabeza. Claro. Tener un lenguaje corporal de sumisión. Y en la actualidad ya ves a muchos aymaras que no entran a las instituciones sin ningún problema, ha cambiado su lenguaje corporal porque han asumido ya que es normal que ellos puedan entrar o salir de esas instituciones. Y ahí pensamos un poco, digamos, profundizando en lo que han sido estos, tal vez, cambios en los últimos 20 años. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, señor maestro, qué ha cambiado en el Estado? ¿Qué cambio vemos en estos últimos 20 años, por ejemplo, en el Estado, en tu opinión? Yo te lo pondría en relación a la participación política, Ajá. en el entendido en que antes de que se dé la crisis del 2005, muy fuerte movilizaciones y demás, vivíamos la democracia pactada. Claro. Los partidos tradicionales definían entre ellos quién iba a gobernar a partir de cierto caudal electoral, pero eran ellos quienes definían quién iba a ser el presidente, dándose el caso curioso de que hasta un tercero en una elección llegó a ser presidente. Claro. Ahí me pasa mucho. No dependía tanto del voto electoral, sino de cómo se definía en un acuerdo entre personas, donde tenían en juego, bueno, qué ministerios me das tú aquí, tú qué me das allá, qué embajada, etc. ¿No? Entonces, eran los partidos quienes definían políticamente lo que pasaba en el rumbo del Estado. Claro. En cambio, del 2000 al 2005 va a haber una emergencia de fuerzas sociales, ¿no? Sindicatos, organizaciones que no tenían, primero que tienen un vínculo más territorial. Una junta vecinal está defendiendo, precautelando lo que pasa en la junta vecinal, pero luego se va a proyectar a nivel más amplio, porque las demandas, por ejemplo, van a ser más aglutinadoras, no solo una demanda gremial, algo que tenga que ver, por ejemplo, luz eléctrica en un vecindario, o que tenga que ver con alcantarillado, ¿no? Sino que además sobre eso pone nacionalización de los hidrocarburos, que no solo afectaba a tu vecindario, no solo te afectabas como junta vecinal, sino que afectaba a otros sectores. Y en ese sentido se volvía una demanda aglutinante de distintos sectores. Estos sectores van a tener protagonismo en sus estructuras organizacionales en adelante, ya no solo los partidos. Ya. La crisis de los partidos políticos, en cierta medida, es una forma de decirlo. Las organizaciones sociales van a ser una especie de mediación entre el Estado y la sociedad civil, entre comillas, ¿no? Van a ser esas estructuras las que van a definir, por ejemplo, a través de las que se va a definir cargos, diputados, ministros, etcétera, etcétera. El peso de esas organizaciones va a ser relevante para optar esos cargos. Pero también yo creo que hay que tener presente que, así como hubo un ciclo en el que los partidos pues llegaron a tener cierta predominancia en los 80, 90 y fueron de declive, seguramente eso lo podemos hablar después. Ajá. Pero ese protagonismo de las organizaciones sociales también ha vivido cierto desgaste. Claro. Pero sin lugar a dudas cambió la manera de relacionarse con el Estado respecto a lo que sucedía antes. Claro, lo que antes era el arreglo, digamos, entre los partidos, teníamos que negociar con el MIT, teníamos que negociar con el ADN o con el MNR, ahora tienes que negociar con los sindicatos, con las federaciones, y que un poco también pasa, yo siento, del otro lado. Hoy en día, ¿qué partido existe realmente en la oposición histórica? Sino más bien es, ya no negocias con un ADN, negocias con el Comité Cívico, ya no negocias con el MNR, negociarás con las plataformas ciudadanas del lado de la derecha. Desde luego, yo creo que los partidos políticos han quedado en siglas, no hay estructuras partidarias de ellos. Entonces, Tuto Quiroga ha estado buscando una sigla, ¿no? Claro. Doria Medina, aunque se diga nuevo en política, o sea, ha participado constantemente con un partido, la nacional, pero que no termina de ser una estructura partidaria. Claro. No, más allá de una sigla.
Entonces, fuera de las siglas, luego tienen que buscar el respaldo más allá de la máscara política que puedan usar. Ahí tenemos a los comités cívicos, ahí tenemos a los agroindustriales, podemos ver en otros sectores, ¿no? De tener vínculo con sectores campesinos sindicalizados, como cooperativistas, son grupos que tienen incidencia política, claro, y no se los puede dejar de lado, nos guste o no nos guste, están en el terreno político, pero eso, que uno lo compara con los años 80, para darte un ejemplo. Claro. Yo cuando estaba en la escuela, tú sabías que algún partido tenía o dirigentes, el dirigente de los padres de familia o en la junta vecinal, tenían cierto acuerdo con algún partido porque buscaban algún tipo de beneficio, ¿no? El dirigente, pero nunca habían aglutinado una cantidad masiva, como se habla de aglutinado desde los 2000 al 2005, y no solo como aglutinamiento, había perfilado una agenda, unas demandas, un ideal de transformaciones regionales. Entonces, a los años 80 y 90, si bien había subordinación de estas organizaciones, pero a un nivel, digamos, microscópico, no como grupos masivos, del 2000 en adelante cambia esa situación. Ya son actores políticos que han definido, digamos, cómo se ha conformado el Parlamento, cuál ha sido la correlación de fuerzas, incluso las reacciones que hemos tenido, por ejemplo, en 2004, desde Santa Cruz, cuando se llama un cabildo, y frente a la agenda de nacionalización de los hidrocarburos, plantean la agenda de la autonomía. Confrontación de actores políticos. De acuerdo. En ese sentido también, digamos, en materia política, pero también en materia económica, por ejemplo. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años? Porque tenemos las estadísticas generales, tenemos crecimiento del PIB, tenemos toda la época del gas, tenemos el crecimiento pues sí, del salario, pero muchas veces se lo deja en datos, número frío. Desde luego. ¿Qué ha cambiado en tu opinión en 20 años? Mira, a veces, bueno, yo di clases el pasado año en la Universidad Pública del Alto y a veces hablando con algún estudiante me daba la sensación de que había naturalizado, por ejemplo, el teleférico. Ahora es como el teleférico siempre hubo, siempre va a haber. No vivió un tiempo en el que era complicado subir a la Ciudad del Alto o bajar de la Ciudad del Alto porque había mucha congestión vehicular. Bueno, entonces hay muchas de las cosas que hoy día se pueden ver como cambios que las personas lo han ido naturalizando con la idea de que esto siempre fue así. Lo han ido asumiendo de esa manera. ¿Dónde puedes ver esos cambios? Lo habíamos visto hace rato como ejemplo capacidad. Mira, un ejemplo medio, para poner un ejemplo medio, entre comillas, un poco que no sea muy acartonado. En los últimos años ha tenido mucha fuerza un boom habido de Marollo, ya no en sus distintos grupos. ¿Qué implica eso? Ha tenido un boom, hay mucho movimiento económico de por medio, contratan empresas que filman, hacen videos de calidad, etcétera, etcétera, tienen drones y demás. Pero ¿qué está de por medio? La figura más importante en el momento del boom de Marollo fue Wendy Callao Durán, que fue una candidata a Miss Santa Cruz, en 2017, si mal no recuerdo. En los años 90, Marollo era un éxito en los sectores populares, pero nunca hubieran aparecido en un canal de televisión como lo es hoy día Unitel, como es Red Uno, ¿no? Era de música de los indios, con el lenguaje que se sabe entonces de los taras. Marollo era música de taras. Pero por eso no tenían espacio. Y en ese tiempo tú no hubieras tenido a una candidata a Miss Santa Cruz bailando para Marollo. Ha pasado los años, hay mayor movimiento económico, mucha de esa gente que hace las fiestas, ¿no? Los pasantes, fraternos y demás, pueden pagarle más a Marollo. Marollo puede cobrar más y puede contratar bailarinas, por ejemplo, de una de ellas, una modelo que fue candidata. Claro. Entonces, eso te muestra que ha cambiado la economía de las personas. Tu música, que salga entre comillas del closet, mucha gente empezó a decir, sí, a mí me gusta Marollo, porque tenías ahí bailando a Wendy Callao, tal vez antes nunca lo hubiera dicho. Mucha gente, por entre comillas, salió del closet a admitir que sí, yo cuando bailo Marollo. Ese ejemplito ahí un poco, tal vez medio tonto, te muestra que han habido cambios porque al tener mayor capacidad económica, incluso los gustos musicales de estos sectores han formado protagonismo. Claro, claro, y ahí tal vez entender ese despliegue económico como pues de los ejemplos, los cholets, la ladrillización, digámoslo así, del Alto, pero también podría ser zona sur de Cochabamba y Quillacollo, podrían ser modernizaciones en las áreas periurbanas de Oruro, podría ser, digamos, en todo el país. También viene, digamos, una pregunta fundamental que es, ¿por qué ha cambiado eso? ¿Por qué la Bolivia que hemos visto hace 20 años, la Bolivia del 2004, del 2003, una Bolivia de paisaje en color tierra, adobe, una Bolivia de un Marollo Y solo tiene escondidos los musicales.
que se lo guarda, digamos, como poner el ejemplo, se lo guarda debajo de la pollera porque a uno lo avergüenza, porque, como dices, es música de indios, es música de aras. ¿Por qué ha cambiado el país en 20 años? El primer síntoma que podemos ver en los antecedentes es esas movilizaciones que se dan en 2000. Yo creo que si no se entiende eso, tampoco se entiende la llegada de Evo Morales. Claro. Tener en claro que ha habido un gran periodo de movilización que ha puesto como ha articulado distintos sectores, demandas generales a partir de las cuales se han vinculado distintos sectores. Ese es un factor fundamental, porque ¿qué va a determinar? Dos cosas van a confluir. Uno, el MAS el 1 de mayo sacó un decreto del 2005, con el que logra que es el día, el primero, claro, ¿no? Los hidrocarburos, la nación, le llaman la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué implica eso? Claro, tiene mayores ingresos. Ya puede disponer de más dinero que puede invertir, ¿no? en infraestructura, en distintos bonos, en distintas cosas, poner circulante, pero al mismo tiempo se ha dado un boom de los precios internacionales de los recursos naturales. Entonces, sumado a que tú puedes recibir mayores recursos económicos por la medida que se toma, también estos recursos han subido en su precio. Entonces, tienes una mayor capacidad económica. Y eso, indudablemente, aunque a mucha gente no le gusta admitirlo, ha cambiado el país. Entonces, y tú recordarás, yo recuerdo que esto fue hace como 10 años, cuando se inauguró la línea verde en la zona sur, hubo un conflicto, Claro. ¿no? Y lo incómodo era para muchas personas allá, que ahora muchas personas que antes del Alto bajaban a trabajar, eran jardineros, eran empleadas domésticas, eran albañiles, ahora estaban yendo como consumidores, como un igual al otro, un igual al que antes era su empleador. Claro. Y eso los incomodó. Entonces, esos cambios no se pueden entender sin este papel que tomó. El Estado también tomó otro papel en la OMIA. No es el mismo papel que tenía antes. Porque podíamos haber tenido un boom de los precios internacionales del gas, pero podrían haberse ido como se han ido en los 90 otros recursos. Claro, en los 90 hubo un boom justamente entre el gobierno de Jaime Paz Zamora y del GONI, el primer gobierno del GONI, que subieron los hidrocarburos, subió la soya, subió los minerales, pero sigue aumentando la pobreza. Pero acá no se sintió, claro, no es beneficio. Entonces, acá ese cambio de papel en el Estado dio lugar a que se sientan esos cambios económicos, que no, por decirlo así, no sean hacia afuera. Así que esa no se vaya hacia afuera, sino haya una cierta redistribución, y eso se ha visto, ¿no? LEDs, gustos musicales, teleféricos y demás. Han habido esos cambios, indudablemente. Tal vez yo sí pondría como matices, o es algo que yo he dicho antes, tal vez ahí un poco la romantización del indígena no permitió entenderse. Yo soy muy reacio a la figura de David Choquehuanca, pero que representa un discurso muy ligado a ONGs, que en lugar de permitirte entender lo que estaba cambiando el país, te echaba una retórica de romantización que después no te permitía avanzar. O sea, Claro, hubo cambios, pero al mismo tiempo también hubo como una retórica que no permitía encarar esos cambios. claro, que limitaba, digamos, la visibilización de estos cambios que eran manifiestos. Yo igual me acuerdo lo que dices del teleférico justamente, y cómo volvieron todos los discursos racistas, solo que camuflados ¿cómo era? De salubridad, que decían que dejaban sucio el multicine, Eras de mandarina. las cáscaras de mandarina, me acuerdo, que no era otra cosa que decir, ¿quiénes se creen estos para venir a tratarnos como iguales? Son mi jardinero, son mi trabajadora del hogar. Ese es su rol acá en la zona sur. Sí, sin duda. Un poco llegar cerrando, maestro, ¿cómo, ¿cómo sientes que es la importancia de estos cambios de cara a lo que es lo que se viene ahora, la elección del 17, pero en general, en esta incertidumbre política que está habiendo? ¿Por qué es importante recuperar, recordar estos cambios en 20 años, en tu opinión? Hay varias cosas diría ahí, pero para solo decir un par. En primer lugar, porque cualquier proyecto político tiene que hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en la situación en la que va. Tú no puedes actuar simplemente porque sí, te da la gana, tienes un buen corazón, buenas intenciones. Si no tienes una idea en el terreno en el que estás actuando, tus intentos pueden fallar y lo más probable es que fallen. Por eso yo veo limitados algunos esfuerzos, por ejemplo, en algunos sectores del MAS, de tratar de recuperar el discurso que se tuvo 2000, 2005, en los primeros años del proceso de cambio. Porque es como querer hablarle a un país distinto con un discurso que era muy vigente, muy potente, en una situación que hoy no es la misma. Claro. Entonces, un primer elemento es considerar que si se hace acción política hay que tener un diagnóstico, y ese diagnóstico, seas de oposición, seas de oficialismo, te implica reconocer que hay cambios. Si no, tu actividad política no tiene mucha proyección.
Segundo lugar, dado que han habido esos cambios donde gente de origen popular, indígena, ha asumido nuevos papeles, ha habido una reconfiguración en las relaciones de clase, en la estratificación, entonces eso inevitablemente implica una reacción de los sectores que se sienten afectados. Entonces, tener presente esos cambios también implica reconocer que hay afectados por otros, ¿no? Gente que pierde espacios laborales, gente que ya no tiene lugares exclusivos y que desde mi punto de vista es positivo, seguramente para ellos no, porque se democratizan ciertas prácticas, ciertos hechos sociales, ya no son simplemente exclusividad de unos grupos, pero es importante tenerlo presente porque precisamente porque ha cambiado, hay gente que va a reaccionar contra el cambio y va a tratar de retroceder. Entonces, y en tercer lugar, porque teniendo en cuenta que ha cambiado el escenario, teniendo en cuenta que hay gente que reacciona contra esto, hay que ver la manera de que eso no retroceda y hay que ver la manera de que eso se pueda ir más allá. Perfecto. Nos quedamos con este último elemento, profundizar, reconocer y actuar sobre la realidad política concreta en el país que ha ido cambiando en estos 20 años y cómo usar este proceso de democratización de lo que antes era el privilegio de unos cuantos. Bueno, maestro Carlos, nuevamente ha sido un gusto tenerlo aquí en la trinchera de Boquerón. Un saludo, maestro. Gracias, José, gracias a todas las personas que han visto este espacio. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente programa.